Muchas gracias, compañeras y compañeros, por venir desde todos los rincones de nuestra patria. De verdad, es un honor estar con ustedes. Yo quisiera informarles parte del trabajo que estamos desarrollando en el Senado. Compañeras y compañeros del Movimiento Nacional por la Esperanza, cuando Dilma Rousseff vino a nuestro país y visitó las oficinas del PRD en Benjamín Franklin, hablamos sobre la necesidad de que la izquierda latinoamericana volviera a colocar las transformaciones en el horizonte, a vincular la teoría con la práctica, aprender de nuestros aciertos y de nuestros errores y dar paso al renacimiento de una nueva oleada transformadora de gobiernos progresistas y de izquierda en América Latina. La crisis de la izquierda en nuestra América se trata de una crisis estructural. Las derechas no aceptan reglas de la democracia, arrebatan el poder por la fuerza de múltiples formas. En el caso de Dilma, se trató de un golpe parlamentario de alto contenido misógino orquestado por la derecha corrupta de Brasil. Hoy, en este contexto internacional y nacional, tenemos que examinar con mucho rigor lo que pasó en las pasadas elecciones y lo que está pasando actualmente en las instituciones electorales nacionales que han perdido la credibilidad y la confianza que hace algunos años habíamos depositado en ellas. A partir de hacer este análisis y de entender la dinámica de las contiendas electorales y postelectorales del pasado domingo, podremos ir construyendo las metas con miras al 2018, sabiendo y reconociendo el papel trascendental que jugaremos, que estamos jugando como izquierda en la vida pública de México, en particular como Movimiento Nacional por la Esperanza. El movimiento siempre tenemos presencia en el territorio para no perder el pulso de la sociedad, de las necesidades, las carencias, los deseos de la gente. Quisiera hacer un reconocimiento muy grande al esfuerzo enorme que ha hecho nuestro compañero presidente René Bejarano Martínez, que está recorriendo todo el país, que hace un esfuerzo mayúsculo para ir a organizar y concientizar el trabajo de base, y nuestro movimiento es una de las mayores fortalezas. Otras tenemos, sin perder nuestro trabajo de base, tenemos también una actuación institucional, en mi caso desde el Senado de la República. Y no es novedad para nadie que en el Senado el grupo parlamentario se dividió, que unos compañeros decidieron quedarse en el PRD y me nombraron coordinadora del grupo parlamentario. En el Senado hemos hecho todo lo que está en nuestras manos para reposicionar al partido, para defenderlo ahora también de los ataques de quienes se salieron. No deja de ser irónico que algunos que hicieron el trabajo sucio contra López Obrador en 2006 y 2012, que vendieron las estructuras y se prestaron al fraude, ahora sean recibidos en Morena con los brazos abiertos. Solo que no vaya a olvidarse el compañero Andrés Manuel, que quien traiciona una vez, traiciona siempre. Nosotros hemos mantenido
una línea congruente con los principios de la izquierda toda la vida y no faltaremos a nuestra cita con la historia cuando se nos requiera, sabiendo que la obligación de la izquierda es transformar la vida de las personas desde una perspectiva de derechos humanos, de igualdad, de justicia social, de equidad, de solidaridad, de trabajo colectivo y de respeto a las diferencias. Pero para ello se requiere de un ánimo unitario, de disposición para discutir y para llegar a acuerdos, pensando en el fortalecimiento de nuestro movimiento para obtener éxitos electorales y sociales. Nuestro papel en el Senado es defender a la gente, a los intereses del país, los recursos naturales, fijar nuestra postura y conquistar por medio de las razones en la tribuna adeptos para la causa del pueblo de México. Desde esa tribuna hemos denunciado una y otra vez, incluso frente al secretario de Relaciones Exteriores, la actitud de sumisión del gobierno mexicano ante el vecino del norte y en general la dinámica de una relación bilateral donde nosotros ponemos los muertos y ellos las armas, donde nosotros ponemos la mano de obra barata y ellos los deportados, donde nosotros expresamos notas diplomáticas mientras ellos publican leyes discriminatorias y agresivas contra nuestros connacionales. Hemos exigido que el gobierno mexicano imponga una posición más dura y más clara para defender a las y los mexicanos que están en aquel país y hemos exigido también que se exija a la comunidad internacional mayor solidaridad con nuestro país frente a los ataques de Donald Trump. Otro tema donde hemos levantado la voz y hemos exigido un cambio en la posición del gobierno federal es en relación a la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, partiendo de la base de que ese tratado originalmente firmado por Carlos Salinas aceptó condiciones enormemente desventajosas para nuestro país, que desde luego nosotros queremos renegociar, pero para buscar una mejor relación bilateral y trilateral en beneficio de México, no como piensan nuestras autoridades para ceder más terreno económico y control de nuestros vecinos del norte. Sin embargo, los negociadores mexicanos se caracterizan por su entreguismo, por lo que nos preocupa que en la renegociación salga peor que como estamos ahora. No es paranoia y tenemos un ejemplo reciente. El secretario de Economía aceptó disminuir 30% de la exportación de azúcar refinada, complaciendo así a los intereses comerciales que solo quieren que se exporte el azúcar cruda, de modo que luego importemos el azúcar refinada más cara por su valor agregado, o bien que terminemos importando fructuosa, que tanto daño provoca en nuestra salud. Ahora, el gobierno de Donald Trump quiere profundizar las afectaciones que nos ha provocado el Tratado de Libre Comercio desde 1994 a la fecha, pero aumentando incluso la carga impositiva a nuestro país. Trump quiere frenar las inversiones en México y las exportaciones, deportar a 6,000 connacionales, gravar las remesas y someternos a una segregación mediante un muro y además quiere que los serviles funcionarios de nuestro gobierno le sigan haciendo caravanas como si con ello fuese a cambiar su trato hacia las y los mexicanos. No podemos permitirlo. Este es precisamente el momento en que se debe de plantear
cara al tirano y demostrarle que como nación somos mucho más dignos que el gobierno que nos representa, que somos mucho más valientes que los secretarios de Estado que él conoce y sobre todo que somos muchos y mucho más inteligente que quien está en Los Pinos. Hemos impulsado y mantenido desde el Senado una postura que reafirme la dignidad y la soberanía nacional. Hemos sostenido en la Comisión Permanente del Congreso, por ejemplo, que la red consular debe funcionar como un auténtico sistema de defensa a los migrantes y que los recursos adicionales entregados a la Secretaría de Relaciones Exteriores para este año sean destinados exclusivamente para la defensa legal y administrativa contra las políticas discriminatorias y xenófobas del presidente Trump. Pero también hemos tenido que pelear para defender nuestra dignidad y nuestros derechos en el ámbito interno, es decir, luchar para defender nuestras libertades frente a las propuestas opresoras y criminalizantes. En este ámbito, en las últimas fechas, ha habido una tentativa reiterada para imponer una ley de seguridad interior que favorezca la continuidad de la actual estrategia de combate al crimen organizado, es decir, que el ejército esté en las calles haciendo labores que le corresponden a la policía. Ya se ha demostrado hasta el cansancio que ese modelo no funciona. Hay diversos estudios que señalan, uno de ellos es el realizado en el Senado, en el Instituto Belisario Domínguez, que demuestra que desde el inicio de la actual estrategia de guerra ha aumentado la violencia en todo el país. Es claro que ese modelo de seguridad debilita el tejido social, rompe las comunidades, se aleja de la visión integral que nosotros buscamos, en donde se incluyan acciones de prevención, de participación social, de investigación criminal, el desmantelamiento y financiamiento y sanción efectiva a los criminales y un freno a la terrible impunidad que ya rebasa el 97% a nivel nacional. Duele mucho decirlo, pero este sexenio ya rebasa en sus cifras a la mortífera etapa del calderonismo. De hecho, ambos gobiernos forman parte de uno de los periodos más oscuros de la historia contemporánea de México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos nos dice que entre 2007 y 2016 se habían localizado 855 fosas clandestinas en el país, de las cuales se habían extraído 1.498 cuerpos, lo que es solo una aproximación mínima a la desaparición de personas, que es una verdadera tragedia nacional. Pese a la dimensión de esta vergüenza, no se ha querido aprobar una ley que asegure que el Estado mexicano asuma la responsabilidad para localizar con vida a las personas desaparecidas. En el Senado, después de muchos años de trabajo, logramos aprobar un dictamen completo sobre este tema. Lo hicimos nosotras, pero ha sido frenado en la Cámara de Diputados por esos mismos que quieren mantener al ejército en las calles y mantener una política de guerra en la que la sociedad es la que pone los muertos y los desaparecidos. Otro tema de especial interés para la izquierda es el respeto a la libertad de expresión, pues una sociedad que no está informada es una sociedad presa de los autoritarismos, de los gobiernos corruptos y de los falsos liderazgos. Por ello, hemos exigido que se implemente una verdadera política de Estado para prevenir
atender, investigar y sancionar las agresiones contra periodistas y contra medios de comunicación. Cuando se ataca, se desaparece o se mata a periodistas, se ataca con el derecho a la sociedad de estar informada y se acaba sobre todo con la crítica hacia los gobiernos que no hacen bien su trabajo y se merecen ser denunciados públicamente. Hemos aprovechado la tribuna del Senado para hablar de los temas que más le duelen a nuestra patria, de las consecuencias no deseadas de las reformas estructurales, del robo de hidrocarburos y de la nula estrategia de su combate, de la política criminal y del crimen organizado que se encuentra inmersa en todos los rincones del país y de la falta de una visión política de Estado que ha caracterizado al gobierno federal. Compañeras y compañeros, desde nuestra labor legislativa hemos defendido también los bolsillos de la gente. Hemos dado cuenta de que todas las decisiones económicas tienen un impacto en la vida cotidiana y que el gobierno, desde sus cifras macroeconómicas, se ha olvidado de atender las necesidades reales de la gente que se sigue empobreciendo todos los días. Hemos señalado la grave crisis en materia de derechos humanos por la que atravesamos y que ha hundido al país en la peor crisis institucional y de seguridad pública de la historia reciente. La escalada de precios se ha acelerado. La inflación ya alcanzó un 6.6%, un nivel récord superior al que alcanzó la crisis de 2008, y el gobierno tuvo gran parte de la responsabilidad, como con el gasolinazo derivado de la reforma energética que nosotros combatimos y que se impulsó en complicidad con el PAN y con los gobernadores emanados del PRI, el PAN y los partidos de las derechas. A partir de que para 2017 se decretó un incremento de 9.6 al salario mínimo, los salarios contractuales solo aumentaron 4.8 y el salario de los asegurados al Seguro Social subió solo 4.2. Ni el gobierno ni los empresarios aceptaron incrementar los salarios al menos un 9.8% como lo anunciaron, aunque los precios sí siguen creciendo con constancia. Tenemos además un país cada vez más endeudado, sin que por ello signifique que haya más inversión. Al inicio de esta administración se nos dijo que la inversión productiva crecería a tasas superiores al 6%, pero solo ha crecido en 1.5% promedio anual en lo que va del sexenio peñista. En resumen, el recuento es fatal. Estamos en un estancamiento económico, con una crisis social y de seguridad que no cede y con una amenaza exterior latente ante la cual nuestras autoridades no saben reaccionar. Por ello insistimos que es urgente un cambio de modelo, un cambio de sistema político, económico y social, un cambio en el modelo económico, de seguridad, de justicia, en el modelo de desarrollo, en el modelo de inversión. En suma, es necesario un cambio de fondo y de raíz para que México pueda salir de la grave crisis en la que nos encontramos. Necesitamos que se reconstruya el tejido social mediante una más efectiva estrategia de combate al crimen, que se diseñe una estrategia de seguridad humana y no solo de seguridad pública, que cambie la lógica económica para el bienestar de la gente y que el desarrollo nacional tenga como base el mejoramiento real de las condiciones de vida de todas y todos. Pero esto solo lo vamos a lograr mediante la lucha política
mediante la ampliación de redes y bases sociales de apoyo, que conformemos un gran movimiento nacional con cada vez más fuerza hasta ser suficientes para transformar al país desde su raíz. Desde dentro y desde afuera de las instituciones, resistiremos y construiremos redes de apoyo con la gente para poder transformar el statu quo, no para defenderlo, para poder ser un gran movimiento contra el hegemónico que cimbre al país y lo sacuda para quitarse de encima a todos esos gobiernos que tanto daño nos han provocado como sociedad. Nacimos para ganar el poder mediante procesos electorales y vías pacíficas, pero no a costa de nuestros principios. Debemos empujar nuestro proyecto de nación que antepone la vida digna de todas las personas para transformar el sentido común del poder, trabajar para que se instaure una democracia con todas sus letras, un proyecto capaz de garantizar los derechos de todos y todas. No aceptamos cambios tramposos que otros imponen, donde se reemplazan a unos por otros, pero para el pueblo todo sigue igual o peor. No aspiramos a una mera sopa de letras que abulte resultados, sino al impulso de un proyecto nuevo, un modelo alternativo que entierre para siempre esta fábrica de pobres que representa el modelo neoliberal, con una violencia imparable que mantiene a grandes franjas de la sociedad en constante sufrimiento. La unidad de las izquierdas puede lograrlo. A nosotros, con coraje, con fuerza de convicción, con voluntad, con paciencia y con responsabilidad, lo lograremos. Que no les quepa duda a nadie. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros.